Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase virtual. El día de hoy vamos a terminar lo que es la estadística y vamos a estudiar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Y la clase pasada estuvimos viendo para datos no agrupados. Ahora lo vamos a ver para datos agrupados porque se comportan de una manera diferente a los otros. Y el propósito de esta clase es reconocer y aplicar las diferentes fórmulas para calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Muy bien, vamos a iniciar con la media aritmética. La media aritmética es igual al cociente de la sumatoria del producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Muy bien, profesor, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo aplico esta fórmula? Muy bien, para ello vamos a ver un ejemplo. El ejemplo está aquí. Se han obtenido los pesos en kilogramos de 100 alumnos del segundo grado de secundaria. Los mismos que se encuentran agrupados en un cuadro estadístico. Determina la media de dichos pesos. Los pesos están dados por las frecuencias FI 13, 25, 42, 13 y 7 y agrupada en los siguientes intervalos. De 50 a 52 kilos, de 52 a 54 kilos, de 54 a 56 kilos y de 56 a 58 kilos. Y por último de 58 a 60 kilos. Me está diciendo que entre 50 y 52 hay 13 personas, o sea, aquellos que tienen de peso 50 kilos y 51. Aquí de 52 kilos a 53 y así cada uno de ellos. Bien, entonces para resolver este problema únicamente debemos efectuar la siguiente tabla. Vamos a encontrar la marca de clase, que es la parte de la mitad o la parte media de cada intervalo. En este caso, la parte media de este intervalo es 51, la de acá es 53, por acá es 55, por acá es 57 y por acá es 59. Esto es la marca de clase. Ahora, la FI, esta frecuencia absoluta, ya me la dieron como dato en la tabla anterior. Ahora, lo único que hago es calcular XI por FI, o sea, voy a multiplicar 51 por 13 y lo voy a colocar aquí. Colocando cada uno de ellos, he tenido los siguientes resultados: 663, 1325, 2310, 741 y 413. Ahora, la sumatoria de todos ellos, o sea, la suma de cada uno de ellos es 5452. Y además, como me está diciendo que la cantidad de alumnos ha sido 100, pues n es igual a 100. Ahora, aplicando la fórmula, me dice que calcule la sumatoria de ellos, o sea, esto que está aquí, que es igual a 5452, y n que es igual a 100 y lo divida. Entonces, la media aritmética de esta tabla es 54.52. Bien, ahora veamos la mediana para datos agrupados. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de mayor a menor. La mediana se representa por ME. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fórmula va a estar dada por ME es igual a LI más C por N dividido entre 2 menos FI menos 1 sobre FI. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa que LI es el límite inferior del intervalo mediano. ¿Ya? Es el intervalo donde se encuentra el dato medio. N es el total de datos. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Y FI es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Y C es la amplitud de los intervalos. Bien, estos términos, amplitud, frecuencia absoluta acumulada, estos ya los debemos manejar. Entonces, para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dicen lo siguiente. La siguiente tabla se muestra la distribución de 250 personas, según su edad, que utilizan navegador Google. Determina la mediana de dichas edades. Muy bien. La mediana de dichas edades. ¿Las edades quiénes son? Las edades son estas que están aquí. Las edades son estas de aquí. Bueno, aquí hay un error de tipeo. Aquí dice pesos, pero debería ser edades. ¿Ya? Muy bien. Me está diciendo que entre las edades de 10 a 14 años, ya saben que este 15 es el límite superior de este intervalo, así que no los tomamos. O sea, de 10 a 14 años hay 12 personas que utilizan el navegador Google. De 15 a 19 años hay 24 personas. De 20 a 24 años hay
58 personas. De 25 a 29 años hay 62 personas. De 30 a 34 años hay 40 personas. De 35 a 39 años hay 26. De 40 a 44 años hay 18 y de 44 a 50 años hay 10. O sea, con eso ya estamos dándonos cuenta que cada intervalo tiene su respectiva frecuencia. Entonces, la fórmula me está pidiendo la frecuencia absoluta acumulada también. Así que debemos transformar y convertir esta tabla. Colocamos y únicamente empezamos a acumularlos. ¿Cómo hacíamos? 12 lo colocábamos igual y al 12 le sumaba 24, se vuelve 36. Si le sumo al 58 se vuelve 94. El 94 le sumo al 62 se vuelve 156. Si al 156 le sumo 40 es 196. Si al 196 lo sumo en 26 se vuelve 222. Si al 222 le sumo 18 se vuelve 240. Y si al 240 le sumo 10 se vuelve 250. Muy bien, ahora me está diciendo que de esta tabla yo tengo que encontrar el intervalo mediano, o sea, el intervalo que contiene a la mitad de datos. Entonces, vamos a darnos cuenta que el intervalo mediano es este que está sombreado de verdecito, que es 25 y 30. El intervalo cerrado en 25 y abierto en 30. ¿Ya? Luego dice que se divide el total de datos entre 2. O sea, el total de datos es 250 dividido entre 2 y esto es 125. ¿Ya? O sea, la mitad debe estar en 125. Ahora, entonces, como la frecuencia acumulada F3 y la frecuencia acumulada F4, debe cumplir lo siguiente, que este dato debe estar entre la frecuencia 3 y la frecuencia 4, y de hecho que se cumple, pues. ¿Por qué? Porque 125 es mayor a F3 y menor ¿a quién? A F4. Entonces, este 125 debe encontrarse aquí. Muy bien. Ahora, continuando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ubicarlas, pues, ¿no? Ubicar los datos que hemos encontrado en la mediana. La mediana se ubica en el intervalo 4, que está en 25 cerrado, abierto en 30. Luego, la mediana es igual ¿a quién? Al LI, límite inferior del intervalo, que es este 25, más, ¿quién? El total de datos dividido entre 2, que ya lo sabemos que es 125, menos el FI mayúscula, menos 1, o sea, es la frecuencia acumulada anterior, que es esta que está acá, que es 94, dividido entre 62. ¿Y 62 quién es? La frecuencia absoluta de este intervalo. Entonces, resolviendo esta operación me queda que esto es 25 más 2,5 y me queda 27,5. Entonces la mediana de este grupo de datos es 27,5. Ahora veamos la moda para datos agrupados. Lo primero que debemos hacer es encontrar la mayor frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia modal. Luego se realiza la siguiente relación. La moda va a estar igual a ¿quién? Al límite inferior más ¿quién? Más la amplitud del intervalo, que multiplica a diferencia entre la frecuencia del intervalo modal dividido entre la diferencia del intervalo modal más la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia del intervalo siguiente. Muy bien. Profesor, ¿qué significa esto? Pues lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora vamos a utilizar el problema anterior. El problema anterior tenemos que los pesos son los siguientes. Perdón, es que las edades son las siguientes. Y me está diciendo que ubique la frecuencia modal. La frecuencia modal es la que tiene mayor cantidad. Mira, 12, 24, 58, 40, 26, 18, 10. O sea, 62. 62 es la frecuencia modal. O sea, es donde se encuentra la moda. Donde se encuentra o donde se va a encontrar la moda, ¿no? Es la mayor cantidad de datos. O sea, aquí entre esta edad va a estar la moda. Muy bien. Ahora, me dice, se ubica la frecuencia modal que es en el intervalo I4. Ahora, me dice, tengo que calcular los valores de 1 y de 2. ¿Ya? ¿De 1 a quién es? Es la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal, ¿ya? Menos
y el intervalo donde se encuentra precedente, sea el anterior. O sea, voy a restar 62 menos 58, que es 4. Y D2, que es ¿quién? La diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y el intervalo siguiente, o sea, 62 menos 40. Muy bien. Ya obteniendo esos datos, yo ya puedo calcular lo siguiente. MO, que es igual a LI, el límite inferior del intervalo, más 5. ¿5 quién es? 5 es la amplitud. De 10 al 15, ¿cuánto de amplitud tiene? Pues tiene 5. El de acá también tiene 5. Entonces, este C debería ser 5. Abro mi paréntesis, coloco D1, que es 4, dividido entre D1 más D2. ¿Ya? Bien, entonces calculo y me queda que la moda es 25,87. Muy bien, chicos, eso sería la clase del día de hoy. Espero que hayas entendido y si tienes alguna pregunta, duda o inquietud me la haces llegar al WhatsApp. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.